Así que el capítulo 9 de Marcos nos sigue hablando más o menos de esa línea. Y al recibir Jesús la respuesta de Pedro, de ese impulsivo, sanguinario, de todo eso, que él le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le aplaudió y le hizo un chichichija. No, al contrario, Jesús le dijo, Pedro, bien has dicho, pero esa revelación que tú tienes no viene por tu sapiencia, no viene por tu inteligencia, es porque eso que tú acabas de contestar viene extraído totalmente del Padre. Y luego de esa conversación entonces, Jesús se da la tarea de ir preparando a los discípulos porque sabe que se acerca su muerte y resurrección y ellos son los herederos de llevar la buena nueva al mundo. Entonces, cuando encontramos esta porción bíblica, luego el Señor sigue hablando, educando a estos discípulos. Y la semana pasada trajo un niño en medio, ¿verdad? Y dijo, alguno que reciba a este niño a mí me recibe, pero el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Y este es uno de los issues o problemas que están pasando en los sinópticos. Es que la gente seguía a Jesús como milagrero. La gente no seguía a Jesús porque Él era el Hijo del Dios viviente, porque Él era el enviado para hacernos salvos y libertos. Así que en medio de toda esta controversia, parece que Juan, diga conmigo Juan, pero puede ser Tita, pero puede ser Rafa, pero puede ser cualquiera de nosotros. Parece que Juan dijo, ya está bueno de coger chiquimangue, ¿cuántos adoran a Dios? Ya está bueno de los regañitos, déjame traer otra conversación para desviar un poco el asunto. Así que, luego de toda esa enseñanza, enseguida viene Juan y le dice al Señor, hay un caballero que anda por ahí sacando demonios en tu nombre, pero este muchacho no nos sigue a nosotros. Le hemos prohibido que haga eso. Ay, 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 ay. Y Jesús le pregunta, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Hay algún problema en esto, el cual que él no sea seguidor de nosotros? Y la pregunta que yo me hacía era, ¿será que a Juan le preocupaba que él no fuera seguidor de Cristo o seguidor de los discípulos? Porque tenemos que hacer memoria que los discípulos habían sido aquellos que habían andado con él y que los envió de dos en dos a llevar la palabra y la buena nueva y que les dio autoridad y les dio poder. Sin perder de vista que Juan es uno del círculo íntimo de Jesús, que estuvo allí en medio de la transfiguración, que estuvo con él en medio de la muerte y resurrección de la hija de Jairo. Entonces, en esta mañana hay que hacerse una pregunta. ¿Será que Juan de verdad cela el ministerio, cela a Jesús? ¿O es porque se ha creído, y lo voy a traer al día de hoy, o nos hemos creído porque somos salvos, porque Él nos ama, porque Él de tal manera nos amó y nos entregó esta herencia? Nos creemos exclusivos. ¿Será que la iglesia cree que solamente ellos son los que mandan y van? ¿Será que la iglesia anda escondida en un ego, en una prepotencia? Y la iglesia se olvida que el que manda y el que lleva el control de la casa se llama el Señor. ¿Será que la iglesia se ha autonominado dueño de la presencia y de la gloria divina y se nos olvida que todo lo que soy, que todo lo que tengo viene de Dios? Y Juan, queriendo cambiar el tema, yo creo que empeoró la cosa. Y yo me pregunto si en esta mañana, si nosotros como creyentes estamos fragmentando lo que es el amor de Dios. Si nosotros como líderes de la iglesia estamos apoderándonos de un poder que no nos corresponde, simplemente ha sido transferido para una causa. Y es que la gente pueda acercarse a Dios y ser libre. Si es que la iglesia hace líneas separatistas, y te diría, pero ella vino a celebrar o vino a matarlo. Pues oiga esto, la palabra no mata, la palabra edifica. Es que la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de iglesia en general, es que la iglesia que ha recibido el amor de Dios y el llamado de Dios,
de tal manera que hoy podemos cantar que somos libres, que somos felices, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que la iglesia se cree que este es un extracto solamente para nosotros? ¿Será que la gente no puede entender que los dogmas no hacen al creyente? Los dogmas lo que hacen son edificios de fanfarrones. ¿Será que la iglesia no puede entender que el llamado de este tiempo es de ser de apertura? Que la iglesia tiene que abrirse, no porque haya una catástrofe, sino porque Jesucristo vive y reina. Y a veces dentro de este poderío que tenemos, yo creo que tenemos que tener cuidado que no estemos vendiendo nuestra primogenitura por poder humano. Yo creo que Jesús quiso decirles que ese que llaman exorcista no tenía nada diferente, simplemente porque no nos sigue, simplemente porque no es evangélico unido, simplemente porque no habla lengua, simplemente porque no danza, simplemente porque no sabe dirigir, simplemente, y tenemos que tener cuidado. La iglesia tiene que abrir el corazón, la iglesia tiene que abrir su sentido y reconocer que lo que yo tengo solamente me lo ha dado Dios. Pero el problema no es que Dios me lo haya dado, es que Dios me lo dio para que yo siga regando esta buena semilla. Que más allá de las catástrofes, de los terremotos, de los temblores, de María, todavía hace falta llevarle a la gente esperanza. Todavía hace falta extender este reino. Un reino en el cual todos cabemos, en el cual todos somos aceptos. Un reino que no se divide, un reino que no es para criticar, es un reino para crecer, para aceptar y para unar esfuerzos para bendecir nuestra patria. Esto no pasó solamente con los discípulos. El Nuevo Testamento cita que en medio de los campamentos donde estaba Moisés, que la maestra muy bien lo traía esta mañana, Eldad y Meldad profetizaban en los campamentos. Y mírese esto. Josué se lo impedía. Y vino corriendo a decirle a Moisés: aquí hay 2 o 3 profetizando en los campamentos y eso hay que ayudarlos. Aquí hay 2 o 3 que tienen guía de cantantes. ¿Cuántos adoran a Dios? Aquí hay 2 o 3 que tienen guía de maestros. Hay que aguantar eso. Aquí hay 2 o 3 que se creen que mandan cuando son mujeres, que son los que mandan en la iglesia. Aquí hay 2 o 3 que se creen que son los dueños de la adoración, creyendo que hacemos la gran cosa. ¿Cuántos adoran su nombre? Y Moisés, parco, tranquilo, dirían en Luquillo, relax, le dice entonces a Josué: ¿acaso tienes celos de mí? ¿Acaso te preocupa lo que hacen otros? Oiga bien esto. Y Moisés le vuelve y le responda: ojalá mucha gente profetizara en este campamento en medio de esta nación y que el Espíritu de Dios caiga sobre ellos y nos ayude a la extensión de este reino. Oh, oiga bien, ojalá caiga el Espíritu de Dios sobre los simpatizantes que llegan a la iglesia. Ojalá, porque es que los discípulos andan peleando y Juan anda refufuñando porque un exorcista hace lo que ellos no pudieron hacer. Se les olvidó a Juan, al padre con el hijo, que le dijo a Jesús: llevo rato aquí con el muchacho y los nenes tuyos no hacen nada. Se les olvidó, porque a veces el poder nos corrompe y nos mata la espiritualidad. Y no hace falta poder, hace falta espíritu. Porque el mismo espíritu emana el poder del Dios divino. Ojalá hubiera otra gente que quisiera entonces hacer este trabajo
un trabajo de amor, un trabajo de entrega. Y Jesús vuelve donde Juan y le dice, ¿sabes qué? No tengo ningún problema con lo que ustedes llaman el exorcista. Eso a mí no me corre ni me cansa. Porque ninguno que haga milagros en mi nombre, en contra de nosotros está. Ninguno que hable en mi nombre es en mi contra. Porque el que proclama en el nombre del Señor, proclama libertad, proclama sanidad, proclama liberación y vida eterna. Hace falta que la iglesia se conciencie. Tenemos que romper el kiosco. Hay que abrir la puerta. Hay que abrir la ventana. El tema, la política, lo que está diciendo Jesús es: yo no creo en los corillitos. Yo no creo en el sectarismo. Yo no creo en eso. Yo creo en gente sensible que llega a la casa por una causa y el Espíritu los empodera y se convierten en servidores. No nos hace falta los títulos. Eso no es bueno por un estatus en otra cosa. Pero lo que nos hace falta es la sensibilidad del Espíritu Santo. Nos hace falta ver a Dios y ver su rostro y reconocer su misericordia y tomar esa herencia. Hace falta que nosotros respetemos a nuestros simpatizantes, a los que se acercan, a los que se quieren hacer el junte con Dios. Hace falta que la iglesia tenga apertura. Hace falta que la iglesia pueda ver al simpatizante, al que vino de visita a la comunidad, como un ente activo en la casa del Señor. Juan está diciendo: abre, iglesia, los espacios. Abre, iglesia, los espacios para que otros que andan buscando amor y libertad la puedan conseguir en este lugar. Juan está diciendo a la iglesia: hace falta que se llene la casa de la gente que está en el sur con desesperanza. No tenemos en quién confiar. No hay un gobierno confiable. No hay un gobierno municipal confiable. Lo único confiable es la palabra de Dios en nuestra vida. Lo que hizo el exorcista fue llevarle vida al ser humano. Lo sacó de la cárcel, le dio libertad y lo hizo en el nombre que es sobre todo nombre. Oiga bien, el exorcista y el vaso, lo que hizo el exorcista y entregarle un vaso de agua a una persona es un mensaje totalmente de solidaridad, es un mensaje de hermandad. Es un mensaje de lo que verdaderamente debe ser la iglesia. Es un mensaje sencillo: ser siervos y siervas de Dios. Es servir sin esperar nada a cambio. Es servir por un acto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Es decirle a la gente que nuestros derechos quedan cancelados ante el poder eminente de la gracia de Dios, que nos quiere tocar, que nos quiere alcanzar y nos quiere vivificar en este tiempo. La gente anda buscando esperanza y no la halla. La gente no puede llegar al templo para recibir bimbazos cuando adoran a Dios. La gente tiene que llegar al templo y reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que levantemos la mano de servicio para bendecir a otros. Es que ella no canta como yo, pues qué bueno. Es que ella no predica como yo, pues qué bueno. Porque en Dios hay diversidad de dones y todos son creados para el beneficio de la casa, para el beneficio de aquel que venga. La iglesia está llamada a estimular a la gente a la fe. La iglesia está llamada a llamar a la gente a ser pueblo y no muchedumbre. La iglesia está llamada a traerle esperanza a una comunidad, a darle ayuda más allá de un arroz y una habichuela. Hay que darle acompañamiento. La iglesia necesita que la gente pueda creer en alguien.
Y ese alguien es nuestro Dios. La iglesia necesita renunciar a la inmadurez espiritual. Porque yo llevo 40 años en iglesia, felicidades. Porque yo llevo 50, felicidades. Porque yo llevo 20, yo llevo 2, felicidades. La pregunta es, ¿cómo los llevas? ¿Los llevas llenos de amor, de ternura? ¿O los llevas como el capitán de la monarca que viene a mandar y a destruir? En esta mañana hace falta manos y brazos de amor. Hace falta gente que ame este evangelio, que no ame el seniority, que ame la obra, que ame el trabajo de la iglesia, que se esconda debajo del manto del maestro y haga la diferencia. En el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando Cornelio recibe a Pedro en su casa. ¿Hablé de quién? Pedro, el fanfarrón, el guapetón, el impulsivo. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio, no se cree que iba muy contento, ¿sabes? Porque él, como hijo de la época, no quería juntarse con nadie que no fuera judío, y mucho menos con un gentil. Dicen los escritos que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, y Cornelio contento con la casa llena, ¿usted se imagina eso? Usted contento con la casa llena y un bulldog al lado, ¿cuántos hablan su nombre? Contento con la casa llena y Pedro con esa única actitud. Arrogante, palco. Y Cornelio lo único que quería era salvación y perdón de sus pecados. Y Cornelio le contó su visión, y aún contándole que ambas visiones se dieron simultáneamente, aún Pedro andaba con la emergencia puesta. Y yo creo que la iglesia en esta mañana tiene que soltar la emergencia. La iglesia tiene que sentirse parte de este enviado, parte de este mensaje, y no ser piedra de tropiezo para aquellos que necesitan. Y a veces, óigame bien, a veces dentro del mismo templo, de nuestra misma iglesia, tenemos gente que necesita ser apapachado por el Espíritu. Hay gente triste sentada al lado suyo hoy, usted no lo sabe. Hay gente que no necesita señalamientos ni críticas. Hay gente que necesita que le pasen la mano por el hombro y que le diga Dios te bendiga. Y mientras Pedro iba anunciando la buena nueva, parece que se le iba bajando la densidad de toda su tensión de tropiezo. Y en medio de esa conversación, ese diálogo, dice la palabra que descendió el Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran su nombre? Porque cuando se proclama el Espíritu de Dios, cuando se proclama su palabra, no importa de la manera que lo estés haciendo, es que el Espíritu te sobrecoge y cambia todas las alternativas antes dichas. Cuando él empezó a hablar, la gente fue bautizada, la gente pudo recibir libertad, la gente recibió perdón de pecado, y eso tiene que hacer la iglesia. Predicar la buena nueva, hablar de las cosas que edifican y no que maldicen a la gente. La iglesia tiene que ponerse en pie y ser instrumento para que la gente entre a esta vida que es en el reino de Dios. Permitamos que el Espíritu del Señor sea quien nos transforme a los simpatizantes, a la comunidad, pero la iglesia de pie dando un testimonio intachable. Hace falta que la iglesia abra su corazón 24/7, accesible, pidiendo el discernimiento del Espíritu para poder socorrer a aquellos que lo necesitan. La pregunta es, ¿para qué aprender tanta Biblia si no aplicamos? Hoy tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Y lo más fundamental que hemos aprendido, que Dios es amor. Que Dios nos ha llamado. Por eso es que Santiago en el capítulo 5 anda refutando y diciendo, aquellos ricos que andan mancillando a los pobres, cuidado, porque les espera un día fatal. Llorarán, lloren desde ahora para lo que les espera.
porque lamentablemente los líderes religiosos estaban matando a los mismos suyos. Pero en esta mañana le decimos a los hermanos de la iglesia de Yauco, abran sus corazones más de lo que lo tienen abierto. Abran la puerta de la iglesia, porque la puerta de la iglesia es usted mismo. Es esta mañana que el Señor nos está diciendo, hagamos apertura no de religión, sino de acompañamiento. Hagamos apertura no porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Hagamos apertura en esta hora y rompamos los barrotes que no nos permiten estar unos con otros, porque nos creemos mejores que los otros. Hace falta que la iglesia se conciencie que todo lo que tengo y que todo lo que soy es porque Dios me lo permite. Hace falta que la iglesia en esta mañana se anime a trabajar, aunque usted no vea la cosecha, aunque usted no vea nada. Aquí el que envía el crecimiento a la iglesia es el Señor. En esta mañana en que me está sofocando la mascarilla, ¿cuántos adoran a Dios? Mañana en que estoy respirando por los oídos, ¿cuántos adoran su nombre? Nos están convocando como Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico a hacer la diferencia en esta tierra. Nos están llamando a que nos abramos mucho más, que no miremos dogmas, que no miremos ninguna particularidad de ningún ser humano, que miremos al ser humano como uno que también tiene derecho a la salvación y a la vida eterna. Nos están diciendo, levántate iglesia, levántate y renuncia a tus posturas y ponte a los pies del Maestro para que otros puedan recibir esta buena nueva. En esta mañana tenemos que decirle a Dios, estamos de acuerdo, hoy nos queremos abrir a tu experiencia, hoy nos queremos abrir para hacer la diferencia en este pueblo querido. Ya la gente nos conoce como iglesia labora, como iglesia que bendice, como iglesia que sirve en medio del caos. Pero ahora viene la administración que viene directamente al corazón del ser humano, no la que llena las necesidades materiales, sino la que recibe la gente para que reciba entonces la medicina espiritual. Esta es la iglesia que Dios ha llamado, y muchas veces lo hemos oído y hoy lo reafirmamos. Es una iglesia en un punto estratégico en el cual la gente mira y dice, allí hay un pueblo que ama a Dios. Aquí hay un pueblo que sirve sin medida. Pero ahora hace falta que la iglesia de adentro abra el corazón y le enseñe a otro lo que usted ha aprendido. Que usted le enseñe a otro qué bueno ha sido esta experiencia en el Espíritu y qué bueno ha sido servir a Dios por todas las cosas. En esta mañana hace falta un pueblo que quiera abrirse a la experiencia. Una iglesia que quiera decirle a Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero también yo y mi casa llevaremos la buena nueva aún a aquellos que no se parecen a nosotros. De pie, por favor. ¡Aleluya!